La historia que cautivó al país. Dinero, intriga e infidelidad, que es siempre atractiva. Fue una especie de estilos de vida de los ricos y famosos envueltos en el asesinato. Una heredera, un conde, una escandalosa fortuna. Nosotros sabemos y él sabe que intentó asesinar a nuestra madre. O bien es un horrendo crimen o un horrendo accidente, pero llenó los titulares, montones de titulares. Y un misterio que tuvo a todos en vilo. Parecía algo que alguien hubiera creado en Hollywood, pero todo era verdad. El juicio del siglo de la alta sociedad, y yo lo vi todo. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. El asunto Von Bülow. ...21 de diciembre de 1980... Sonny Von Bülow, muy conocida en la alta sociedad y heredera del petróleo, es ingresada de urgencia en el hospital de Newport. La señora Von Bülow estaba inmóvil sobre la camilla, extremadamente fría, por no decir helada. Su pulso era muy lento, estaba comatosa y en un grave estado de salud. Los médicos encuentran residuos de sedantes, pero no en suficiente cantidad como para causar un coma. Si los barbitúricos habían sido los responsables, yo habría esperado un nivel mucho más alto. Pero hay algo más en el informe toxicológico de la heredera. La señora Von Bülow tenía una considerable cantidad de insulina en su cuerpo. Le hicieron toda una serie de pruebas. La cuestión era si había ingerido una insulina que le había provocado el coma o si había otros motivos para que la insulina fuera demasiado alta. Después el personal estudia el historial médico de la señora Von Bülow. Descubren que este no ha sido su primer viaje a urgencias. La señora Von Bülow había sido hospitalizada un año antes en estado de coma y había tenido una buena recuperación. Pero hay algo más que resulta extrañamente similar, un alto nivel de insulina. Su marido, el conde Klaus Von Bülow, cuenta a los doctores que su esposa empezó a sentirse mal la noche anterior. No se había encontrado bien la noche antes, se había acostado y a la mañana siguiente Klaus se había levantado para salir a pasear a los perros y había abandonado la habitación muy temprano. A su regreso se dio cuenta de que Sonny no había bajado a desayunar. Entró para ver cómo estaba Sonny y la encontró de bruces sobre el suelo del cuarto de baño. Había vomitado, tenía la cabeza prácticamente debajo de donde estaba el inodoro y estaba inconsciente. Los sanitarios que llegaron inicialmente al escenario creyeron que se trataba de una sobredosis. Al parecer se estaba automedicando mucho. No solo tomaba Valium y barbitúricos. Sonny también tomaba muchas aspirinas y por eso se produjo como una poción, un cóctel de medicamentos. Pero a las pocas horas de su llegada resultó evidente que no habría una recuperación milagrosa. La examiné repetidas veces. Se trataba de un grave estado de coma prolongado. Era dudoso que recuperase la consciencia. De la noche a la mañana, la atractiva vida de Sonny Von Bülow se había nublado casi totalmente. Yo cubrí el asunto Von Bülow para la revista Vanity Fair y, como pronto descubriría, tenía más capas de secretos de lo que nadie podía haber imaginado. Sonny Von Bülow era una persona muy reservada, que tenía mucho dinero y que sin embargo era muy infeliz. El dinero no le compraba la felicidad. Martha Sonny Crawford, hija del millonario del petróleo George Crawford, había crecido en un mundo de privilegios e inimaginable riqueza.
Ella estaba muy acostumbrada a tener más dinero que la mayoría de gente que le rodeaba. No le producía ningún sentimiento de culpabilidad el ser enormemente rica. El primer matrimonio de la tímida y guapísima heredera con un príncipe austríaco no duró mucho. Solo unos meses después de su divorcio quedó prendada de un aristócrata danés llamado Klaus. Ahora vamos a ver a un veterano realizando el recorrido. Se trata del conde Klaus Bülow de Dinamarca, que se coloca las protecciones en codos y rodillas. El juez da la luz verde. Se coloca en el trineo y se lanza pista abajo. Klaus era increíblemente encantador, muy culto y un seductor. Nació llamándose Klaus Cecil Borberg, pero su padre colaboró con los nazis y fue a parar a la cárcel después de la Segunda Guerra Mundial. Y Klaus tomó el apellido de soltera de su madre, Bülow. Primero se hacía llamar de Bülow y después lo cambió a von Bülow. No tenía dinero y su madre tampoco lo tenía. Pertenecían a la burguesía venida menos, pero poseía sus antecedentes aristocráticos y se movía en círculos elegantes. Tras enamorarse de Sonny, Klaus abandonó los salones europeos y se trasladó a Nueva York. Había estado casada con un tipo de caballero bien parecido y gallardo, pero una especie de parásito, y creo que quizá von Bülow la hacía sentir bien consigo misma. La pareja se casó y Klaus pasó a ser rápidamente una figura paterna para los hijos del primer matrimonio de Sonny, el príncipe Alexander y la princesa Annie Laurie, apodada Ala. Alexander y Ala, sus hijastros, le adoraban. Creo que era muy buen compañero para Sonny y muy buen padre para los niños. La pareja también tuvo una hija propia, Cosima. La familia dividía su tiempo entre un apartamento en la Quinta Avenida de Nueva York y Clarendon Court, una mansión de 20 habitaciones junto al mar en la avenida Bellevue de Newport. La avenida Bellevue de Newport es conocida como la hilera de mansiones. Allí es donde tenían su casa los Vanderbilt y los Astor. Yo nací y crecí en Newport y pasaba en coche todos los días frente a Clarendon Court, la finca de los von Bülow, en la avenida Bellevue. Estaba detrás de una preciosa verja de hierro forjado negro. Sonny y Klaus se rodearon de espectaculares obras de arte del siglo XVIII. Muebles Chippendale y candelabros de cristal Waterford. Pero a pesar de la opulencia, Sonny prefería la sencilla vida familiar. A Klaus, en cambio, le gustaba moverse en el circuito de la alta sociedad. Klaus decía, tenemos esa increíble mansión llena de obras de arte. Ella lo único que quería hacer era cenar frente al televisor. En cambio, él quería que todo el mundo viniera a casa. Creo que se casó con ella por todos los motivos erróneos. Ella era extraordinariamente hermosa y muy rica. Ella se casó con él porque era elegante, bien parecido y elocuente, y lo que deseaba era tener una especie de perro faldero. Tras el nacimiento de su hija Cosima, dejaron de tener relaciones sexuales. Sonny le había dicho a Klaus que adelante, que a ella no le importaba que él tuviera relaciones extramatrimoniales siempre y cuando no se las restregara por la cara. Y él se lo tomó al pie de la letra. Pero las infidelidades de Klaus solo parecían causar más daño. Él estaba frustrado y ella también. Era un matrimonio que no tendría que haber durado más de 2 meses. Sonny von Bülow era muy infeliz. Era muy evidente que no contaba con el amor de su marido y vivía en una casa que estaba cimentada en mentiras. Los von Bülow guardaban las apariencias y, como hacen tantos superricos, barrían sus problemas bajo las valiosas alfombras persas. Pero nadie conoce mejor los secretos de una familia que sus empleados domésticos. María, la doncella, siempre sospechó de las circunstancias que rodearon el primer coma. En el primer coma, que fue en diciembre de 1979, cuando María la encontró en la cama, estaba gimiendo y María dijo que había oído un golpeteo. Y María insistió en que se fuera diciendo, no, solo necesitaba dormir la mona. Sonny yació en la cama durante 8 horas y él no hizo nada. Y no solo no hizo nada, sino que cuando María dijo, no tendríamos que llamar al médico, él dijo, no llame al médico. Cuando Sonny se recuperó de su primer coma, la vida en Clarendon Court volvió a la normalidad. Pero los altos niveles de insulina nunca llegaron a explicarse del todo.
Hasta que pocos meses después, María hizo un alarmante descubrimiento. María encontró un neceser dentro de la bolsa de lona que tenía Klaus en el armario. Al abrirlo descubrió varios medicamentos, incluyendo Valium. Después, otra cosa llamó su atención. Había un vial etiquetado como insulina. Nadie era diabético, ni tenía necesidad médica de insulina. Por consiguiente, ¿por qué había un frasco de insulina en aquel neceser negro? María reveló su descubrimiento a los hijos de Sonny. Pero cuando estos trataron de compartir sus inquietudes con Sonny, esta rápidamente las descarta. Había mucha presión sobre ella por parte de sus hijos y de María Schallhammer, en el sentido de que ese hombre no tramaba nada bueno, y Sonny se defendió enérgicamente. Debe ser muy difícil admitir que tu marido ha intentado matarte, y más si estaba enamorada de él. Durante meses, el misterioso neceser negro y su contenido quedan olvidados. Nunca hicieron nada para denunciarlo a nadie. Pensaban que su madre se habría enfadado con ellos si hubieran acudido a la policía con sospechas infundadas. El ambiente en Clarendon Court era tan gélido como el puerto de Newport durante una tormenta del nordeste. Imaginen el panorama en la cena. El hombre a un extremo de la mesa sospechoso de intentar cargarse a la señora del otro extremo. Pero sin pruebas nadie podía hacer nada al respecto. En los meses que siguieron al primer coma misterioso de Sonny von Bülow, sus hijos sospechan que hay juego sucio por parte de su padrastro Klaus. Después del primer coma, todo se llevó con mucha discreción. Aunque existían sospechas, no se acudió a la policía. No quieren que trascienda. Si resulta no ser nada, habrán manchado el nombre de su padrastro y habrán teñido de escándalo el nombre de su propia familia. Después, al cumplirse casi un año desde su primer coma, Sonny von Bülow es llevada rápidamente a urgencias una vez más. Como antes, se encuentran en su sangre altos niveles de insulina, pero esta vez la heredera no se despierta. Alex y Ala creen que nada de todo aquello tiene sentido y ponen en marcha una investigación privada para descubrir lo sucedido. Contrataron a Richard Q, que era abogado en Nueva York. Sin contar con nada salvo disparatadas especulaciones, Q sugiere que contraten a un investigador privado e intenten localizar el neceser negro. Alexander y un investigador privado que la familia había contratado se trasladaron a Clarendon Court para registrar la casa con el fin de encontrar algo que pudiera incriminar a Klaus. Y encontraron un neceser negro en un armario cerrado con llave dentro del vestidor de Klaus. El vial de insulina ha desaparecido, pero en su lugar hay algo aún más siniestro. Hallaron varios fármacos y lo que parecía ser una aguja hipodérmica impregnada de una droga. Cuando envían la aguja a analizar, los más sombríos temores de la familia se ven confirmados. Los hijastros enviaron la aguja a un laboratorio de California para ser analizada y se llegó a la conclusión de que había en ella residuos de insulina. Ala y Alexander estaban más convencidos que nunca de que había habido juego sucio en Clarendon Court. Pero necesitaban tiempo para calcular su siguiente paso. Una vez se hiciera público, ya no habría vuelta atrás. Les aterrorizaba instintivamente la publicidad, pero a mí eso me parece muy comprensible, sobre todo porque no lo sabían con certeza. Pero pasan 3 meses sin que Sonny muestre signo alguno de recuperación. Los hijos von Auersperg deciden que deben ponerse en contacto con la policía estatal de Rhode Island. Iba a ser una acusación muy difícil de demostrar, porque se basaba enteramente en pruebas circunstanciales. Nadie había visto a Klaus von Bülow clavándole una aguja a su mujer. La aguja por sí sola no es suficiente para presentar acusación, pero los investigadores se sienten obligados a estudiar el caso más a fondo. Hablan con el administrador financiero de Sonny, que les cuenta que en el caso de que Sonny falleciera, Klaus cobraría $14 millones.
Klaus no tenía dinero propio. Prácticamente no había trabajado desde que había contraído matrimonio con Sonny von Bülow. Y aunque probablemente podría encontrar un empleo y volver a trabajar, lo más seguro es que no pudiera seguir llevando el tren de vida al que se había acostumbrado. Después, los investigadores descubren lo que parece ser un móvil aún más fuerte por parte de Klaus. Antes del primer coma, empezó a relacionarse con una actriz de culebrones llamada Alexandra Ailes y se enamoraron. Yo conozco a Alexandra Ailes y no era solo una estrella de culebrón. Era hija de un aristócrata danés, el conde von Moltke, amigo del abuelo de Klaus. Se movía en el mismo círculo social que los von Bülow y Klaus quedó fascinado. No creo que exista ninguna duda sobre su afición por Alexandra Ailes. Quiero decir que estaba totalmente chalado por ella. Con sus otras aventuras, Klaus tenía lo mejor de ambos mundos. La libertad de pasar de una mujer a otra y todos los beneficios de una acaudalada esposa. Pero los inspectores descubren que Alexandra era distinta. Alexandra definitivamente deseaba el matrimonio. No quería ser la otra mujer y no quería ser la querida de nadie. Por eso da a Klaus un ultimátum. Le dice que tiene que abandonar a su esposa o ella va a abandonarle a él. No se trataba de un ligue de una noche. Antes del segundo coma, Klaus le había propuesto matrimonio estando aún casado con Sonny. Con las pruebas médicas, el dinero y la amante, los investigadores consideran que por fin tienen suficiente para enjuiciar a Klaus. En el verano de 1981, con su esposa aún atrapada en un coma irreversible, un gran jurado lo procesa por 2 cargos de tentativa de asesinato. El enjuiciamiento provoca ondas de shock en el seno de la alta sociedad de Newport. Nadie había visto que hubiera grandes problemas en ese matrimonio. Hasta que de repente el marido de Sonny von Bülow es procesado por intentar matarla a base de inyecciones de insulina. Newport, esa zona de recreo de los ricos donde Vanderbilts, Astors, Doris Dukes y toda clase de gente famosa pasaban sus veranos. Pero en realidad nadie sabía lo que sucedía tras las puertas cerradas de los famosos. Aquello era irresistible. Las casetas de la playa de Bailey eran un hervidero de rumores sobre el caso von Bülow. Esta historia lo tenía todo. Una historia detectivesca ambientada en la alta sociedad, con drogas, sexo y una doncella fisgona. El juicio prometía ser de puro escándalo y todo el mundo quería un asiento de primera fila. El enjuiciamiento de Klaus von Bülow provoca un frenesí entre los medios de Newport y más lejos. A medida que la expectación por el próximo juicio crece, todos empiezan a tomar partido. La comunidad estaba dividida. Había gente que se mostraba muy suspicaz y que no apoyaba a Klaus, pero también había mucha gente dentro de la comunidad de Newport que opinaba que lo habían inculpado y que era inocente. Hasta Clarendon Court es una casa dividida. Sabemos y él sabe que ha asesinado a nuestra madre. Eso es lo que opinamos de él. Los hijos de Sonny se hallan en una extraña situación. Por un lado, luchan por lo que ellos consideran justicia. Por otro lado, señalan con el dedo al marido de su madre, a su padrastro, y al padre de su hermanastra, Cosima. Cosima se puso de parte de su padre y como resultado de ello, cortó la relación con su hermano y su hermana. No sé cómo se puede uno poner de parte de alguien que puede haber asesinado a tu madre o que presuntamente puede haber asesinado a tu madre, pero supongo que ella realmente creía en el señor von Bülow. Ella amaba a su hermano y a su hermana y amaba a su madre, pero no tenía otra opción. Permaneció junto a su padre porque era el único progenitor que le quedaba. Al tener que hacer frente a 2 cargos de tentativa de asesinato, Klaus se arma con un equipo defensor de primera fila y se prepara para la confrontación. Por un lado estaba Gerald Price Faringer, o Alto Precio Faringer, como se le conocía. Un hombre alto y distinguido, de cabellos plateados y 50 y tantos años. En el otro bando estaba el joven abogado de la acusación, Steve Famiglietti, un joven italiano, tenía 34 años. La impresión que daba era que Faringer iba a barrer el suelo con Famiglietti. Era un ejemplo de David y Goliat. Iba a ser un caso muy difícil para la acusación. Siempre es difícil ganar un caso basado en pruebas circunstanciales y particularmente en esa situación en la que la persona no tenía antecedentes penales y que gozaba de gran estima entre la gente de Newport.
La ciudad estaba atestada de reporteros y cámaras de los noticiarios de todo el país. Todas las mañanas las mansiones de Bellevue se vaciaban cuando los residentes acudían al Palacio de Justicia, donde, por $1 o $2, los niños del lugar les guardaban el sitio en la cola. Aquello era como un zoo. Era la clase de juicio que en Rhode Island no se había visto hasta entonces, que en realidad la mayor parte del país no había visto hasta entonces. La gente venía con carteles apoyando a Klaus y gritaban: «Liberad a Klaus, liberad a Klaus». Los llamábamos los Clausets. Se convirtió en el único espectáculo en la ciudad. Y realmente era un espectáculo. El 11 de enero de 1982 comienza el juicio. El hecho que les voy a relatar, damas y caballeros, tal como demostrará el Estado, es un intento clandestino, sutil e ingenioso por parte del marido, Klaus von Bülow, de poner fin a su vida, de asesinarla inyectándole secretamente una droga llamada insulina. Los fiscales llamaron a la doncella de confianza de Sonny, María, que relata ante una sala repleta la indiferencia de Klaus ante el primer coma de Sonny. Cuando le propuso al señor von Bülow llamar a un médico, llamar a su madre, ¿qué respondió él? El señor von Bülow respondió que no había dormido la noche anterior y que debía dejarla dormir. Pero yo le dije: «No está durmiendo, está inconsciente, no puedo despertarla». Pensé que en cualquier momento dejaría de respirar. La acusación mantiene que Klaus indujo los 2 comas de Sonny. Según la teoría de la acusación, inyecta a su esposa insulina. En el último momento se arrepiente y llama al médico. Y un año después dice: «¿Qué diablos?», y lleva su plan hasta el final. El móvil, tal como lo presenta la acusación en el primer juicio, es el dinero. Y también su romance con Alexandra Iles, el amor por otra mujer. Hay mucha gente que va por ahí engañando a sus esposas. Lo que no creo es que haya mucha gente que tenga la posibilidad de heredar 14 millones a la muerte de alguien. Después ocupa el estrado el testigo que todo el mundo había estado esperando. ¿Planteó usted al señor von Bülow un ultimátum en cuanto a la fecha en que podía tener lugar la boda? Sí. Le dije que un plazo de 6 meses sería adecuado. ¿Todavía ama al acusado? No lo sé. Quería a Alexandra, pero no quería renunciar a todo aquel dinero. La única solución que vio fue convertirse en el viudo von Bülow. Pero la defensa dice que no fue Klaus el que estaba al borde del abismo, sino Sonny. La defensa describió a Sonny von Bülow en gran medida como a una mujer rica, excesivamente indulgente y mimada, y que en realidad estaba sumida en un descenso en espiral que la llevó a hacerse eso a sí misma. Lo que me dejó de piedra fue que su propio médico testificó no solo acerca de las recetas de Valium y barbitúricos, sino sobre el hecho de que también estaba tomando cientos de laxantes por semana solo para tratar de controlar su peso. Al parecer, Sonny tenía otras formas de guardar la línea. Y en los últimos días de testimonios, la defensa llama a un testigo para demostrarlo. Joy O'Neill fue una testigo sorpresa al final del primer juicio. Era profesora de gimnasia en Nueva York. Me dijo: «Lo que seguramente necesitas es una inyección de insulina. De esa forma podrás comer todo lo que quieras». La revelación de la profesora de aeróbic dejó a la tribuna pasmada. Era el momento de culpar a la víctima. Quizá era Klaus quien se sentaba a la mesa del acusado, pero era a su comatosa mujer a quien se estaba juzgando. Cuando el juicio de Klaus von Bülow alcanza su clímax, la defensa acaba de arrojar una bomba, sugiriendo que la misma Sonny se administró la insulina. Joy O'Neill explicó cómo la señora von Bülow le había enseñado a inyectarse ella misma insulina como medida de control de peso. Ese hecho causó una gran sensación. Era fascinante. Todo el mundo quería saber qué iba a pasar la semana siguiente. ¿Va a ser absuelto? ¿Va a ser condenado? Era un misterio. Al final, la cuestión quedó reducida a: ¿lo hizo Klaus o fue causado por algo que Sonny se hizo a sí misma?
Cuando le tocó el turno a la acusación, el consenso era que probablemente lo había hecho él, pero había que pensar que también estaban los fans de Klaus fuera, en la acera, aclamándole. El jurado tarda 6 días en tomar una decisión. ¿Declaran al acusado culpable o no culpable? Cuando la portavoz se puso en pie para emitir el veredicto, había un ambiente de increíble suspense en la sala. Pensaras lo que pensaras sobre el caso, sobre la defensa o la acusación, no podías saber nada hasta que ella hablase. El jurado declara al acusado Klaus von Bülow culpable. El rostro de von Bülow enrojece, pero está impasible. El dramatismo del momento era algo que no se podía haber descrito en ningún guión. El magistrado del juicio dictaminó que von Bülow podía seguir en libertad siempre que depositase una fianza de $1 millón. Su esposa permanece en estado de coma en un hospital de Nueva York y los médicos aseguran que no hay recuperación. Se diría que tras salir bajo fianza, von Bülow se ocultaría en el apartamento de Sonny en la Quinta Avenida, pero Klaus pasó a ser el criminal favorito de la alta sociedad de Manhattan. Yo solía verle en eventos de buen tono en toda Nueva York. Desde luego no se comportaba como alguien al que esperaban 30 años de cárcel. Era el día 1 de abril. Sonó el teléfono y un hombre con acento británico trató de engañarme para que creyera que era von Bülow. Y yo le dije, ¿quién es usted en realidad? Y él dijo, no, soy Klaus von Bülow. Me preguntó si me plantearía presentar una apelación. Dershowitz, profesor en Harvard y experto en Derecho Constitucional, le había sido recomendado a von Bülow por un amigo común. A lo que le contesté, si acepto un caso como este, empiezo desde cero. Y si usted es culpable, sin duda alguna lo descubriré, porque exploraré este caso de principio a fin. Y él me dijo, bien. Y fui hasta Nueva York para reunirme con él. Me dio la impresión de ser un hombre bastante distante y elitista. Y mi reacción inicial fue de desagrado. Pero eso me pasa con la mayoría de mis clientes. Pero a Dershowitz el caso le parece más atractivo que el cliente y rápidamente reúne a un Dream Team de abogados, expertos y estudiantes de derecho. Muy pronto me convencí de que en aquel caso había mucho más de lo que se veía a simple vista. El equipo empieza abordando la prueba más incriminatoria, la aguja impregnada de insulina. La prueba médica presentada en el primer juicio era un fraude, y los abogados de la defensa no tenían ni idea de cómo tratar un caso médico, y sencillamente dejaron incontestadas varias de las peores pruebas médicas imaginables. Cuando se ha inyectado con una aguja, la piel actúa como una torunda y la aguja penetra y el líquido es empujado hacia la parte superior de la aguja. Por otro lado, si la aguja se moja, el líquido queda incrustado en la parte inferior de la aguja. Al parecer, la aguja, pieza central del caso de la acusación, fue mojada, pero nunca usada para administrar una inyección. Tras meses de preparación, Dershowitz y su equipo instan al Tribunal Supremo de Rhode Island a revocar el veredicto del jurado. Pedimos a este tribunal que revoque esta condena. Un nuevo juicio con pleno acceso a toda la información disponible en el que se pueda oír toda la verdad y no una versión editada por partes interesadas. En abril de 1984, 2 años después de la condena de von Bülow, el Tribunal Supremo de Rhode Island emite su decisión. Hoy el Tribunal Supremo de Rhode Island ha revocado la condena de von Bülow por un tecnicismo. Estoy muy agradecido porque la decisión del tribunal me va a permitir demostrar mi inocencia. Esa apelación fue una enorme sorpresa, una gran conmoción. Nadie la esperaba. Creímos que más o menos este caso iba a ser una repetición. Habíamos oído a los testigos. Sabíamos lo que tenían que decir. Sabíamos quiénes eran. ¿Qué podía ser tan diferente? Si alguien podía evitar que el segundo juicio de von Bülow se convirtiera en un refrito previsible, era el equipo de nuevos abogados que tenía Klaus ahora en nómina. Su primer paso fue cambiar el escenario de Newport a Providence. Daba igual dónde fuera, mis maletas estaban preparadas. No pensaba perderme este juicio por nada del mundo.
5 años y medio después de que la heredera de la alta sociedad, Sonny Von Bülow, cayera en un coma profundo, su marido está a la espera de un segundo juicio por la tentativa de asesinarla. Una vez acabado su romance con Alexander Iles, el ya condenado conde cuenta con una vistosa compañía. Entre los dos juicios, estableció su residencia en el apartamento de su esposa en Nueva York con su nueva amante. Andrea Reynolds encaja a la perfección con todo el elenco de personajes. Lucía un aparatoso peinado, grandes joyas, pero su persona era más de lo que aparentaba. Los dos vivían y recibían a sus invitados en aquel increíble apartamento de la Quinta Avenida. Pero este era propiedad de Sonny y Andrea se había convertido en la nueva señora de la mansión. Les proporcionaba una vida hogareña, cosa que no tenían. Después me mudé a su apartamento, cosa que pudo o no pudo ser un error. Pero mi corazón e incluso mi cerebro me decían que Klaus no podía haber hecho aquello. Más avanzado el juicio, asistí a una comida en el apartamento de Sonny con Klaus y Andrea como anfitriones y para colmo con mayordomos llevando guantes blancos. Fue bonito, pero inquietante. Nosotros allí comiendo con la porcelana y el cristal de Sonny y ella yaciendo aún en coma. En un artículo sugerí que Andrea quizá llevase las joyas de Sonny. En un momento dado, Andrea me llevó al dormitorio de Sonny, extendió sus joyas y me dijo que las suyas eran tan buenas como las de Sonny. El segundo juicio fue realmente una historia muy distinta. A pesar de que el juicio en Newport había sido muy importante, este iba a serlo aún más. Jamás habría esperado todo aquel frenesí. El frenesí mediático con el que me encontré. Todo era noticia. Cosas totalmente absurdas. Ah, lleva puesto un anillo. ¿Se lo ha regalado Klaus? ¿Sabe? No, me lo regaló mi madre. El caso Von Bülow se parece mucho a todos los demás casos en que hay mucha publicidad, solo que multiplicado por 10 o por 15. Hasta salieron artículos en Vogue sobre él. El Dream Team de ensueño de Von Bülow empieza con una renovación. La defensa intentaba cambiar la imagen de Klaus, presentándolo como una persona más humana, más paternal y afectuoso. Los trajes de director de pompas fúnebres fueron sustituidos por chaquetas de cheviot y pantalones de franela, y mostraban una sonrisa mucho más expresiva. Parecía muy siniestro durante el primer juicio. Y es una de las personas más simpáticas y agradables que he conocido. Mientras los abogados empiezan a librar su batalla en el tribunal, Klaus está ocupado comiendo con la prensa y ganándosela. Tomé la decisión de permitirle ser más accesible. Hicimos un buen número de entrevistas con reporteros de televisión. Había una tremenda repercusión. No existe infidelidad si existe connivencia. Siempre que no entrara en su jardín trasero. Cosa que no hice. Me refiero a que no tuve aventuras con sus amigas. Aquel hombre era algo serio. Me ignoró durante gran parte del juicio. Mi habitación en el Biltmore de Providence estaba en la misma planta que la suite de Klaus y Andrea. Un día nos cruzamos en el pasillo y Andrea me invitó a entrar. Klaus se volvió hacia ella y dijo: «Me temo que el señor Dune no es de los amigos que están de nuestra parte». La acusación solicitó ver el, entre comillas, escenario del crimen y todo el mundo se trasladó de Providence a Newport y llegamos a Clarendon Court y aquello era como un plato de Hollywood. Había cámaras de cine y gente utilizando esas grúas, cientos y cientos de personas observándonos entrar y salir. Klaus llevaba muchos años sin pisar Clarendon Court y cuando entramos había allí dos grandes perros de la familia que estaban en la habitación las fatídicas noches de los 2 comas. La gente decía con frecuencia, si esos perros pudieran hablar de una forma u otra, no habría juicio. Cuando Klaus vio a los perros se emocionó, se puso a llorar. Yo me volví y le dije, ¿qué le ocurre? Si uno de esos perros le mordiera se acabaría todo aquí. Después de la gran visita, el circo regresa a Providence. La acusación tiene la confianza de que se impondrá. El caso del Estado era formidable.
Las pruebas, cuando empecé a ocuparme del caso, parecían como una montaña que iba a resultar dificilísima de escalar. Creo que realmente creían que íbamos a tener el mismo juicio, con el mismo resultado. La investigación del Estado en el primer juicio se basa en gran medida en pruebas proporcionadas por el investigador que los hijos habían contratado. Se centra en el neceser negro, en la insulina. Pero la defensa dice que la costra que recubre la parte externa de la aguja demuestra que fue sumergida, pero nunca inyectada. La pregunta que planteamos fue, ¿hubo una inyección de insulina? Si lográbamos fomentar serias dudas sobre si la insulina tuvo que ver, todo lo demás desaparecería. La aguja, dice la defensa, tenía que haber sido dejada allí. La narrativa coherente del caso era que los hijos, que honestamente, en lo más profundo de su ser, creían que Klaus von Bülow era culpable, lo inculparon. Creían que estaban inculpando a un hombre culpable. Y resulta que inculparon a un hombre inocente. Pero, ¿cómo dio la heredera positivo 2 veces en insulina? Los análisis, según los defensores, eran erróneos. Enviamos parte de los mismos materiales al mismo laboratorio e hicimos que se volvieran a analizar. Los resultados fueron distintos. El laboratorio falló. Dijeron que era positivo en insulina, pero no lo era. Era inconcluyente. En el segundo juicio, el foco de atención, en lugar de centrarse en Klaus y Sonny von Bülow, se centró en juzgar a un laboratorio médico y en si habían metido la pata en los análisis. Sin una relación clara entre los comas de Sonny y la insulina, las pruebas médicas del Estado pierden pie con el jurado y la tribuna. La defensa básicamente nubló el tema de la inyección de insulina. En el momento en el que se crea una duda al respecto, deja de haber una víctima. Por consiguiente, todos los elementos de la línea argumental de la acusación empiezan a venirse abajo. Si no hubo inyección, no hubo crimen y lo demás no importa. Normalmente los abogados defensores me ponen enfermo. Pero Tom Puccio era un maestro en su oficio y un hombre valiente. Los abogados defensores y expertos de Klaus habían hecho pedazos el caso del Estado. Pero a los fiscales aún les quedaba un arma, la hermosa Alexandra Iles. Enfrentado a la defensa multimillonaria de Klaus von Bülow, el caso del Estado empieza a desangrarse. Su último rayo de esperanza es la examante de Klaus, Alexandra Iles. La acusación creía tener ese as en la manga. En el primer juicio, Alexandra Iles causó muy mala impresión porque resultaba muy evidente que estaba de su parte y que trataba de ayudarle. Cuando eso ocurre, creo que el jurado considera que ella está ocultando algo o que él es culpable. Pero la amante de pelo color azabache se niega a encararse de nuevo a su examante. Se fue a Europa. Se escondió porque no estaba en absoluto dispuesta a testificar. Y la acusación puso en marcha una exhaustiva búsqueda. Cuando la acusación fracasa, los hijos de Sonny intervienen para ayudar. Apelamos a usted en nombre de nuestra madre. Reconocemos que dar la cara la última vez fue un acto de coraje por su parte. Le respetamos entonces por lo que hizo y le pedimos que reúna de nuevo ese coraje. En los últimos días de testimonios, Alexandra Iles regresa repentinamente a Rhode Island. Hizo una gran entrada, una espectacular entrada en la 11ª hora. En el último momento, cuando la acusación está a punto de concluir su caso, ella regresa. Y esta vez recuerda más cosas. La estuvo observando, sabiendo que ella estaba mal. Y al final, cuando estaba a punto de morir, él dijo que no pudo seguir hasta el final con aquello. Si usted hubiera creído de verdad que él había intentado hacer daño a su esposa, ¿no habría continuado teniendo relaciones con él? ¿No es cierto? ¿Ha estado enamorado alguna vez? Lo dudo, pues se hacen algunas locuras. Nadie llegó a estar a la altura de la intensa fuerza dramática de Alexandra Iles en el estrado.
Después del testimonio de Alexandra, Andrea Reynolds acudió a la prensa y sacó las uñas, acusando a Ailes de todo tipo de actitudes indecorosas. El juicio se iba haciendo más sórdido por momentos. No creo que nadie pusiera en duda que Klaus von Bülow hubiera tenido aventuras extramatrimoniales o que el matrimonio entre él y Sonny fuera un matrimonio imperfecto. La cuestión era si había sido o no la insulina lo que le provocó los comas. Después de 12 horas, un jurado con cara de póker regresa a la sala del tribunal con su veredicto. ¿Cuál es su veredicto sobre el acusado? ¿Culpable o no culpable? No culpable. El veredicto nos causó euforia. Fue el primer momento, desde el día en que le conocí, en que era totalmente libre. ¿Qué piensa hacer ahora? Dejar de fumar. Entonces sí que sonreía de verdad e incluso creí ver 1 o 2 lágrimas. Veía su futuro. Para la familia de Sonny es un final devastador. Ni Klaus von Bülow ni el veredicto del jurado pueden borrar lo que fue en nuestra madre. Klaus von Bülow solo ha logrado privar a nuestra madre de una vida con sentido y ha salido impune de ello. Mientras Klaus abandona Rhode Island como un hombre libre, una nube de sospecha sigue cerniéndose sobre Clarendon Court. Creo que todavía existe una gran división sobre si Klaus von Bülow trató de matar a su heredera esposa con inyecciones de insulina. Y mucha gente está convencida de que lo hizo. Y también creo que mucha otra gente opina que es un hombre muy decente, que se vio atrapado en unas circunstancias que no podía controlar. A mí me pareció que el jurado se había equivocado. No sé, creo que Klaus se creía por encima de toda sospecha, solo por su finura y sus trajes de corte londinense. O bien fue un horrendo crimen o un horrendo accidente y supongo que nunca lo sabremos. Tanto si Klaus von Bülow fue el responsable como si no, una mujer está en coma y no se ha despertado y hace ya más de 25 años que no forma parte de su familia. Durante los primeros 15 años, Ala y Alexander visitaron a Sonny con regularidad y se ocuparon de que todas las semanas le arreglaran el pelo y las uñas. Ellos y los nietos de Sonny continúan visitándola en la residencia privada de la ciudad de Nueva York, donde ha permanecido hasta la fecha yaciendo en estado de coma. Actualmente, Klaus vive en Londres, donde coincidí con él en una fiesta el otoño pasado. Nos miramos fijamente durante varios minutos. Ninguno de los dos sabía qué decir. Fue él quien apartó primero la mirada. Ala y Alexander, entre tanto, han convertido una descorazonadora tragedia en una causa, creando el Centro Nacional para Víctimas de Crímenes. Dominic Dune, para la Televisión Judicial.